Para poder hacer la coordinación, entonces lo primero que vamos a hacer es decirle al motor que utilice esa curva de arranque para todo el proceso de coordinación de protecciones. ¿Cómo lo hacemos? Doble clic sobre el motor y vamos a la ficha protección. En el módulo de especificación de los parámetros del motor, protección, en la ficha protección. Sí, en el motor 1, en la ficha protección, vamos a hacer clic sobre esta opción, estudio de aceleración, y vamos a seleccionar el estudio que acabamos de realizar. En este momento tenemos un solo estudio, entonces realmente no hay mucho que escoger, ¿cierto? Ese es. Yo lo llamé arranque del motor 1 y con eso ya le digo, lo selecciono y le digo OK. Entonces aquí ya quedó que la aceleración, el estudio de aceleración lo va a tomar del archivo que se llama AM1, que fue realizado el día 11 de octubre del año 2018. Eso se utiliza para hacer toda la parte de coordinación de protecciones. De resto nada más. Aquí ya cerramos nuevamente la ficha del motor. Y ahora sí vamos a coordinación de protecciones. Entonces hacemos clic sobre este botón, coordinación de protecciones. Y vamos a seleccionar los elementos que queremos coordinar. Entonces, empezando por el motor, siguiendo por el nodo 2, luego por el cable, luego el interruptor CB2, luego el nodo SM1 y luego el interruptor CB1. Hagámoslo hasta ahí. Entonces seleccionamos esos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 elementos y después de seleccionar esos 6 elementos hacemos clic sobre el segundo botón de la derecha, perdón, sobre el primer botón, que es crear una vista STAR, es la vista de coordinación de protecciones. Y clic sobre el primer botón. Sobre el primer botón, el que dice crear Star View. Este primer botón de la derecha. No, para seleccionarlos. Con control. Ah, solamente lo selecciona. Hay que oprimir algo antes en el orden que. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, ya creamos nuestra gráfica de curvas corriente-tiempo para realizar el proceso de coordinación de protecciones. ¿Qué tenemos en esta gráfica? Entonces, lo primero es el diagrama unifilar de la sección del circuito que estamos analizando, que estamos coordinando. Voy a coger esa sección y la voy a desplazar, que no me quede por ahí montada. Eso. De ese diagrama podemos seleccionar los diferentes elementos y a medida que yo selecciono los diferentes elementos se me van resaltando las curvas corriente-tiempo de los elementos. Entonces, para el motor 1, esta sería la curva corriente-tiempo, es decir, la curva de arranque del motor. ¿Cierto? ¿De dónde dice? ¿Cómo sabemos que es la curva de arranque? Porque aquí está el nombre, arranque motor 1.
Si queremos tener más información sobre ese arranque, podemos hacer clic con el botón izquierdo sobre el nombre, motor 1 AM1, y decirle, muestre también los ajustes. Entonces, en este caso, pues muestra básicamente la potencia del motor. ¿Hay algún problema que la curva del motor quede sobresaliendo? Sí, en este momento no tenemos una buena coordinación. Si esta es la protección CB2, si esta es la protección del motor, ¿qué estamos observando ahí? Esta es la curva del motor, la curva de arranque del motor, y esta es nuestra curva corriente tiempo de la protección del motor. No tenemos una buena coordinación, interruptor CB2, motor, por lo cual cuando arranquemos el motor, este interruptor va a actuar, va a operar y pues va a desenergizar el circuito, por lo cual ese motor nunca va a poder arrancar. Entonces, eso es lo primero que podemos observar ahí. Entonces, ¿con qué debemos empezar? Empezamos aguas abajo y aguas arriba. Entonces, lo primero que debemos hacer es ajustar bien esa protección para que se permita que el motor arranque. En este caso que tenemos dos motores, pues ahí, bueno, están ahí en ese mismo modo. ¿Sí? ¿Cómo sería lo acorde, digamos, para hacer la coordinación? ¿Se tendrá que empezar al tiempo para coordinarlo con CB1? ¿O como lo estamos haciendo con el... Hacemos la coordinación de esta rama, luego hacemos la coordinación de esta rama, ya cuando estén las dos coordinaciones de estos ramales, hacemos la coordinación de este alimentador. Previendo un arranque en paralelo, Toca saber cómo funciona el sistema. ¿Cierto? Si el sistema nunca va a tener arranque en paralelo, si yo coordino por este lado, ya tengo la coordinación por este lado. Pero si tenemos la posibilidad de arrancar en paralelo, yo debo coordinar primero acá, luego acá, y luego sí, sabiendo que los dos motores pueden arrancar en paralelo, hacer la coordinación acá. Entonces tengo una curva, puedo generar una curva de arranque de los dos motores en paralelo para la coordinación de este interruptor, y lógicamente los interruptores aguas arriba. Pero eso ya depende del conocimiento del sistema. Yo no puedo hacer la coordinación de un sistema si no sé cómo funciona. Entonces aquí lo primero, estamos suponiendo inicialmente que no tenemos arranque en paralelo. Entonces partamos de esa premisa. El motor 1 y el motor 3 nunca van a arrancar en paralelo. Arranca uno o arranca el otro. Entonces, en este caso, pues es claro que la protección está mal ajustada. Las protecciones, entonces la primera protección que ajusto es CB2. Nuevamente, la coordinación se hace aguas abajo hacia aguas arriba. Cuando tengo motores en paralelo, también debo hacer algo que se denomina coordinación vertical, coordinación horizontal. Si se me presenta una falla acá, recuerden que este motor también alimenta el cortocircuito. Entonces, ¿qué debo garantizar? Que cuando se me presenta una falla acá, este interruptor se abra primero que este. Como aquí también hay corriente de cortocircuito fluyendo a través de esta trayectoria, es posible que este interruptor se me dispare por una falla en este motor. Entonces debo garantizar que eso no suceda. Si está fallando el motor o este ramal, pues debe actuar este interruptor, no este. Entonces tengo que hacer tanto coordinación vertical, coordinación de este interruptor con este interruptor, como coordinación horizontal, coordinación de este interruptor con el del otro motor. Decimos que es corriente en caso de que haya la falla hacia el otro interruptor del motor que está funcionando normalmente, y ahí la dispara. ¿Cómo hacemos coordinación en este caso? ¿En qué consiste la coordinación motor-interruptor? Que la curva de arranque del motor siempre esté por debajo y a la izquierda de la curva de protección del interruptor. ¿Cierto? Entonces, esta curva debe estar por debajo y a la izquierda de esta curva, pero teniendo en cuenta nuestro cable, ¿cierto? Porque el cable también está protegido por este interruptor. Entonces, la curva de ese cable, entonces aquí tenemos esto que se muestra acá, es la capacidad de corriente del cable. Ya con la reducción, ¿cierto?
que se haya tenido en cuenta, ya sea por temperatura, por cantidad de conductores por el cable, por tipo o posición del alimentador o del ramal, ¿sí? Si queremos ver mayor información, entonces setting. Entonces, la capacidad amperimétrica, la capacidad de corriente de ese cable es de 365 amperios, ya de rateada. ¿Okay? ¿Qué debemos garantizar? Que la curva de protección del cable, esta protección es protección tanto del cable como del motor, en este caso, esté por debajo y a la izquierda de la curva del conductor, tanto la parte de capacidad de corriente como la parte de daño de la curva de daño del cable. Esto que vemos acá, esta línea inclinada, es la curva de daño del cable. Es 3 fases, un conductor por cada fase, calibre 400 kcm, en cobre, THWN2, temperatura de trabajo de 90 grados centígrados. ¿Cierto? Entonces, esta es la curva de daño del cable, la curva de cortocircuito del cable. No podemos permitir que esta curva nos permita corrientes tiempos por encima o a la derecha de esta curva. O si no, ¿qué nos indica eso? Que se nos va a dañar el cable. Entonces, en ese primer paso debemos garantizar que la curva de protección esté entre esta curva de arranque y esta curva del cable. Lo podemos hacer de varias formas. Una, doble clic sobre la curva que queremos ajustar y en donde dice ajuste, cambiar los ajustes aquí de manera manual. U otra forma, hacerlo gráficamente. Si ustedes ven al seleccionar la curva, aparecen unos punticos. Esos punticos son los posibles ajustes del cable. Entonces, ¿será que podemos ajustar o que debemos ajustar este pickup de tiempo largo? O sea, deberíamos correr esta curva hacia acá. Estaría desprotegido el cable en este caso, ¿cierto? En caso de que tengamos una corriente de este valor, 370, 380 amperios, el interruptor nunca va a operar, por lo cual podemos dañar el cable por sobrecarga. Entonces, a ese ajuste se le denomina el LTPU, de Long Time Pickup, que es el nombre técnico de ese ajuste. Entonces, en este caso tenemos un LTPU de 280 amperios. Todos esos datos de ajuste de todos los interruptores ahorita los podemos imprimir en una tabla de resumen. Entonces no tenemos que coger y dato por dato empezar a copiarlo en una tablita, sino los archivos de análisis, las salidas de análisis de estos software son tan potentes que me permiten generar una información muy detallada o resúmenes. Típicamente uno se necesita cuando uno está buscando interruptores en una instalación, la tabla resumen, no los 50 hojas del análisis de coordinación y de cortocircuito. Entonces uno lleva esa tablita de resumen y dice, interruptor número tal, el LTPU debe estar en tanto, el STPU debe estar en tanto, el delay debe estar en tanto. Entonces ya uno ajusta los interruptores. ¿Sí? Bueno. Entonces aquí el Long Time Pickup no lo debemos ajustar, ya está bien ajustado, eso lo hicimos con el ajuste inicial. Ahí como está en 280 amperios, está bien. Veamos los settings de este interruptor. Entonces tenemos un long time pickup de 280 amperios, ahí está bien, está por encima de la corriente que consume el motor en estado estacionario, pero está por debajo, donde dice CB2, con el botón auxiliar del mouse, el botón derecho, selecciono que me muestre los ajustes, los settings. Entonces aquí no los muestra y aquí sí los muestra. Si yo cambio el ajuste, pasemos de 280 por ejemplo aquí a 300, si ustedes ven el ajuste pasó a 400 amperios. ¿Sí? Aquí no tengo coordinación, cable, interruptor CB2. Entonces debo tener este ajuste en 280. ¿Qué debo cambiar acá? Este valor que es el Short Time Pickup. Recuerden, esta región, a esta zona, se le denomina la zona de tiempo largo, Long Time.
A esta zona se le denomina la zona de tiempo corto, short time, y a esta zona se le denomina la zona de disparo instantáneo. No todos los interruptores tienen las tres zonas. Los interruptores termomagnéticos, ¿qué zonas tienen? Dos, long time e instantáneo. Los interruptores que tienen tres zonas son interruptores electrónicos. A punta de elementos termomagnéticos no se puede lograr tres zonas. No, el instantáneo es de sobrecorriente. Sobrecarga, sobrecorriente y cortocircuito. El instantáneo es el cortocircuito. Tiempo largo, sobrecarga. Tiempo corto, sobrecorriente. Y el instantáneo, cortocircuito. Vaya, motor, todo aquí. Vaya protección, seleccionar. Bueno, vamos a entonces a ajustar la zona de tiempo corto. Ya no la podemos correr así, ahí ya. Y al ajustar la zona de tiempo corto, pues tenemos nuevamente que ajustar la zona instantánea. Estas flechas que ustedes ven acá, ¿qué son? ¿Qué creen que son? ¿Ven estas flechas en la parte inferior? ¿A qué se refieren esas flechas? A las corrientes de cortocircuito por los elementos de protección. Entonces aquí tenemos la corriente de cortocircuito trifásica en el elemento CB2. Y a la corriente de cortocircuito en el CCM1. ¿Okay? ¿Para qué me sirven esas corrientes? Para hacer el ajuste adecuado de la corriente instantánea. Ojo, ¿qué toca tener en cuenta? El pick-up de la zona instantánea debe ser menor a la corriente de arco eléctrico. En el bus 2, ¿cuál era la corriente de arco eléctrico? 11. No, ese era en el CCM1. Entonces, si no lo recordamos, volvamos a hacer ese análisis. Arco eléctrico, falla en el nodo CB2, creo que ese no lo hicimos. Y creo que no lo hemos ajustado, doble clic en el nodo 2. Vamos a rating. Este es un switchboard. Dejémoslo solamente en un panel board, ¿sí? Es un tablero solamente de control del motor. Entonces un panel board es suficiente. Dejemos ese tamaño, es suficiente, 30 por 30 por 20 centímetros de profundidad. Con orientación vertical, aquí coloquemos los barrajes orientación horizontal. Y en Arc Flash, distancia de trabajo de 45 centímetros. Ok. Horizontal de los barrajes. Entonces aquí en el bus 2, donde dice rating, orientación de los barrajes horizontal. ¿Sí? Y barrajes en cobre. Y en Arc Flash, pues simplemente verificar que la distancia de trabajo sean los 45.7 centímetros. Y ok. Corremos el estudio de arco eléctrico.
no tenemos nodo en falla, entonces escojamos, acá está, que este nodo 2 está en falla, verifico, el nodo 2 está en falla, y ahora sí, arco eléctrico. Entonces tenemos un estudio de arco eléctrico que nos da una corriente de arco eléctrico de 7.5 kiloamperios. De esos 7.5 kiloamperios, 6.7 kiloamperios son suministrados por la fuente, 0.9 kiloamperios por el motor 1 y nada por el motor 3. ¿Okay? Tenemos un nivel de arco eléctrico A, es decir, el mínimo posible. Tenemos una energía incidente de 1.2 calorías por centímetro cuadrado a 45 centímetros de distancia. ¿Sí? Listo. Entonces, dato importante, esta corriente de arco eléctrico 6.7 kiloamperios, ¿por qué? Porque esa corriente la debe despejar el interruptor en su zona instantánea. No podemos elevar la zona instantánea del interruptor por encima de 6.7 kiloamperios. ¿Por qué? Porque esa corriente entonces ya no pasaría a despejarla en la parte instantánea del interruptor, sino la parte de corto tiempo, y se demoraría más tiempo, y al demorarse más tiempo tenemos mayor energía radiada, es decir, nos aumenta el nivel de arco eléctrico, aumentando el costo del tablero, aumentando el costo de los elementos de protección personal para hacer mantenimiento en línea viva, aumentando el riesgo por arco eléctrico. Es algo importante. Corrientes de arco y corrientes de corto deben ser despejadas por la zona instantánea de los interruptores. Ya sabiendo este dato, 6.7 kiloamperios,